8:37 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano. Pues les cuento que, como se había anunciado, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, regresó de su licencia el pasado 27 de julio y estuvo al frente de la compañía hasta este jueves 30 de julio. La Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, a partir de este viernes y hasta que se adelante un nuevo proceso de selección para la presidencia de la compañía. Además, Interconexión Eléctrica informó que Ricardo Roa Barragán presentó su renuncia a la Junta Directiva de dicha empresa. De acuerdo con la comunicación divulgada por la compañía, la renuncia fue recibida el jueves y formalizada, básicamente, la salida de Roa del máximo órgano de dirección de dicha sociedad. ISA señaló además que, como consecuencia de su retiro de la Junta Directiva, Ricardo Roa también dejó de integrar el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Ya han pasado casi 5 años desde que Ecopetrol realizó la inversión, en este caso en Interconexión Eléctrica ISA, por lo que amerita hacer un ejercicio responsable respecto del caso del negocio, mirar cómo van comportándose los números y los datos económicos de dicho negocio. Fue también lo que dijo Ricardo Roa sobre esa rueda de prensa del balance en la sesión anterior. Así, básicamente lo reconoció el saliente presidente de Ecopetrol después de que Primera Página revelara que el Grupo Energía Bogotá adquirirá la participación de Ecopetrol en ISA. En 2021, Ecopetrol compró el 51,4% de ISA en cerca de 3.700 millones de dólares y Roa señaló que ISA representa cerca del 18% de los ingresos del grupo Ecopetrol, aproximadamente el 12% de la EBITDA y el 5% de la utilidad. Además, indicó que la compañía es el principal motor de la transición energética de Ecopetrol. Además, reveló que seguramente hay actores importantes en el país queriendo tener el control accionario, operativo y societario de ISA. Con esta información les cuento que hasta ahora ya arrancaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva del 0,40%, es decir, que ya se consolidan niveles de 2.300, que hemos dicho durante estos programas, que es ese nivel importante por estos días. En este caso, ya con esta variación, se ubica en 2.351 puntos. Recordemos que este viernes pues también es la última jornada hábil de julio, de cierre de mes, un nuevo balance tanto mensual, año corrido y anual, que se hará a conocer principalmente durante o al cierre mejor de los mercados después de las 3 de la tarde. En este caso vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza y tenemos que Promigas es la que más avanza en este caso con una ganancia del 1,38%, se ubica en 6.600 pesos por acción. Le sigue ISA, precisamente a la que hacemos referencia, que gana 1,31% hasta los 29.480 pesos y cierra el top 3 de las que más suben en este momento, la acción ordinaria del Grupo Aval, que gana 1,14% hasta los 800 pesos por acción. Ahí nuevamente recupera ese nivel clave esta acción del Grupo Aval. Esas son las tres acciones que más avanzan, pero también hay comportamientos positivos, por ejemplo en Celsia, preferencial de la Vivienda Group, en la acción ordinaria del Grupo Argos, también en la acción ordinaria de Cibes, así como en la de Cementos Argos y también en Grupo Energía Bogotá. Hay varias acciones, incluso más de 10 son las que registran comportamiento positivo a esta altura de la jornada. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que la que más pierde a esta altura es la acción de Back Holding International, que se devuelve 3,58% y de esta manera se ubica en 350 pesos por acción. Corfi Colombiana en su acción ordinaria pierde 2,30% hasta los 19.520 pesos y Mineros también cierra entonces ese top 3 de las que caen a esta altura con una pérdida, en este caso del 1,87% hasta los 15.740 pesos. Ahí las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos en Ecopetrol, la acción preferencial del Grupo Aval y la acción preferencial del Grupo Argos, para un total de 6 que de momento no logran hacer contrapeso para el comportamiento positivo que muestra el MSCI Colcap a esta altura de la jornada.
Y ahora abordamos la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado bursátil chileno. Aquí, pues, una operación también a la baja, digamos, si entiende un poco el tema internacional, lo que pasa con los commodities. Recordemos que es una bolsa, pues, reactiva principalmente a estos temas, muy de la mano con lo que sucede también en territorio estadounidense, y que de momento tiene una variación positiva por el orden del 0,28%. Aquí la noticia es que, aunque de manera muy leve, pierde nuevamente el nivel clave de 11.000 puntos que había recuperado durante las dos últimas sesiones. Ahí ya perdiendo 0,30%, se ubica en 10.997 puntos. Sin embargo, pues vamos a señalar cuál ha sido el punto máximo de la sesión en lo que respecta principalmente al inicio o al arranque de jornada de este viernes. Y tenemos que a las 9:25 de la mañana, hora de Santiago de Chile, alcanzó un punto máximo en la sesión de 11.040 unidades. Sin embargo, pues desde ese punto se debilitó y pues ya vemos esos niveles de 10.997 en esta bolsa de Santiago de Chile. Revisamos ahora cuáles son las acciones que básicamente justifican el comportamiento negativo a esta altura de la jornada, y tenemos que el Banco de Chile es la que más pierde, 0,41%, Quiñenco cae 0,35%, Colbún 0,23%, y Sociedad Química Minera de la clase B 0,14%. De momento esas son las que hacen retroceder el IPSA a esta altura de la jornada. Y revisamos también las de comportamiento positivo, que son incluso más, pero que no logran revertir ese comportamiento negativo, por lo menos que tiene el IPSA a esta altura de la jornada. Itaú Chile, la que más avanza, 1,95%, Aguas Andinas de la clase A gana 1,33% y Banco de Crédito de Inversiones 0,74%. Hay las transacciones que más ganan a esta altura, pero también vemos comportamientos positivos en ILC, en Botelladora Andina de la clase B, en Copec, Banco Santander, Cencosud, y ya Sociedad Química Minera pasó de negativo a subir levemente, por lo menos ya en estos cambios que se dan en tiempo real con este pleno de los mercados tanto en la región como en la primera economía del mundo. En el Parque Arauco reportó una utilidad atribuible de 18.353 millones de pesos chilenos, que equivalen a unos 20 millones de dólares en el segundo trimestre del 2026, lo que representó una caída del 30,8% frente al mismo periodo del año anterior. La disminución se explicó por mayores gastos asociados a unidades de reajuste, un aumento del 28,5% en los costos financieros y una menor contribución de empresas relacionadas pese al mejor desempeño operacional. Los ingresos crecieron 17,9% hasta los 104.178 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 113 millones de dólares, y el EBITDA aumentó 15,8% hasta los 74.717 millones de pesos chilenos, esto que equivale a unos 79 millones de dólares, principalmente impulsados por las operaciones en Perú y Colombia. Por mercados, el EBITDA avanzó 8,2% en Chile, 21,9% en Perú y 28,1% en Colombia. Además, les cuento que Chile y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones bilaterales tras 2 años de suspensión mediante una hoja de ruta que iniciará con la reactivación de los servicios consulares y avanzará hacia la normalización de los vínculos diplomáticos. El acuerdo busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad, migración y desarrollo económico. La reactivación consular permitirá brindar asistencia a cerca de 700.000 venezolanos residentes en Chile y aproximadamente 25.000 chilenos que viven hoy por hoy en Venezuela. Ambos gobiernos señalaron que el proceso de normalización se basará en el diálogo, la reciprocidad, el respeto mutuo y el cumplimiento del derecho internacional. Con esta información, ahora revisemos cómo se comporta Lima. Pasamos a revisar la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que ya pues tiene operaciones a esta altura de la jornada. En este caso revisamos, como siempre lo hacemos, el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado limeño y que parcialmente tiene un avance del 0,11%, llega entonces a 57.955 puntos frente a un cierre anterior de 57.890 unidades. Ahí lo importante es que podría superar nuevamente niveles de 58.000, que básicamente sería un registro importante para el cierre de lo que respecta al séptimo mes del año.
Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que recordemos es el que reúne las 14 acciones más líquidas de ese mercado y que de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,17%, llega a ubicarse en 1.530 puntos frente a un cierre anterior de 1.532 unidades, digamos una variación en cuanto a puntos de 2 puntos apenas en lo que observamos a esta altura, pero pues porcentualmente digamos tiene una representación más importante. Comportamiento mixto, pero a modo general pues Perú estaría ganando a esta altura, por lo menos en este arranque de los mercados. Ya habiendo revisado Colombia, Santiago de Chile y Lima, pues revisamos cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de varias de las acciones más importantes de estos tres mercados y que conforme a los movimientos positivos que estamos viendo en Perú, en Colombia e incluso algunos en Chile, pues tiene una leve variación positiva del 0,07%, parcialmente entonces se ubica en 1.909 puntos este indicador de integración regional a esta altura de la jornada. Y aprovechando precisamente que estamos en estos mercados locales, revisemos cómo se comporta el dólar en territorio colombiano, principalmente estos niveles de debilidad que veníamos diciendo que se vienen presentando ya desde hace bastantes jornadas y que pues se siguen presentando. Sin embargo, a esta altura hay una fortaleza importante, teniendo en cuenta que a nivel internacional, pues el dólar tuvo un rebote después de una caída bastante importante, superior al 2%, en lo que respecta a la jornada del jueves. Aquí, pues, haciendo el recuento, si se quiere, minuto a minuto de lo que ha sucedido en Colombia, tenemos que decir que este mercado, que arrancó sobre las 8:03 de la mañana aproximadamente, arrancó o tuvo un valor inicial de 3.125 pesos con 50 centavos. Esto quiere decir que inicialmente subió un poco más de 16 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.109 pesos. Sin embargo, vemos que en algún punto, vamos a revisar específicamente, sobre las 8:27 de la mañana aproximadamente, tuvo una caída bastante eficiente, como bien lo arroja la gráfica, y posteriormente un rebote bastante interesante. En este caso, pues tenemos que el dólar principalmente opera al alza, como bien lo decíamos, digamos respondiendo al movimiento internacional que ya también estaremos observando, y tenemos acá entonces una cotización actual de 3.137 pesos, es decir, que sigue operando al alza, principalmente frente a esa referencia de 3.109 pesos. En promedio, la divisa se negocia en este momento en 3.130 pesos con 93 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.132 pesos con 42 centavos, un nivel que básicamente por tasa representativa o por tasa de cambio no se veía desde marzo del 2019. Estamos hablando de 7 años y casi 4 meses de debilidad del dólar en territorio colombiano. Como bien lo arroja la gráfica, pues la divisa de momento se ha movido entre un máximo de 3.139 pesos con 90 centavos y un mínimo de 3.115 pesos con 10 centavos. Ahí el movimiento. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 122 millones de dólares en un total de 191 operaciones, un volumen bastante promedio, pero un mercado local que ya está observando de reojo lo que puede pasar, principalmente en la decisión de tasas del Banco de la República, que recordemos se conocerá sobre la 1:15 de la tarde, esto obviamente en territorio colombiano, y pues ya veremos movimientos de pronto en este mercado Next Day, que recordemos es el que opera hasta las 4:30 de la tarde, y ya el pleno de la reacción pues es lo que respecta a la jornada de lunes. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiano. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 31 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis del mercado. Hoy es fin de mes y terminamos el mes de julio luego de una de las jornadas más fuertes a la baja vividas con el dólar en Colombia. Como bien sabemos, el dólar viene a la baja en un canal estructural bajista que viene formado desde noviembre del 2024, justo antes del triunfo de Donald Trump. Pero desde mediados de mayo, hace 75 días, ese movimiento bajista se ha intensificado. Ha formado una tendencia aún más fuerte a la baja, que comenzó luego de visitar un nivel de 3.820 y que ayer tocó un precio mínimo de 3.086,50. En resumen, en estos 2 meses y medio el mercado ha bajado 733 pesos. En estos caminos bajistas del mercado existen niveles que soportan estos movimientos y generan dificultades. Ese es el caso de la figura de 3.200, un nivel que el mercado visitó desde la semana pasada
y prácticamente frenó temporalmente el descenso. Esto lo digo porque el dólar en las últimas 2 semanas operó en torno a ese nivel, en lateral, con algo de volatilidad, pero hasta ayer, en donde después de mucho intentarlo, el 3200 dejó de soportar el movimiento y el mercado retomó con mucha fuerza su tendencia bajista. Pareciera que hubiera acumulado mucha fuerza y el 3200 al fin cedió y soltó toda la fuerza a la baja. Ayer el mercado abrió en 3186 y bajó con mucha fuerza durante toda la jornada 99 pesos con 50 centavos hasta visitar el precio mínimo de 3086,50, niveles que superaron parcialmente otro soporte, el 3100, que al final de la jornada se hizo respetar ya que terminó cerrando el mercado en 3109. El nuevo nivel a superar a la baja es la figura y soporte de 3100. Esperemos a ver cómo se comporta hoy. Se operaron 1.907 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.132,42, donde bajó fuertemente 73 pesos con 73 centavos con respecto a la TRM de ayer y se convierte en la TRM más baja no vista desde abril del 2019. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencia 3120, 3130 y 3140. Como soportes, la figura y soporte de 3100, el 3090 y 3086. La atención de los mercados estarán puestos hoy en la reunión de política monetaria del Banco de la República, en donde se tomarán decisiones de tasas. Las apuestas de los analistas están en que el banco incrementará su tasa de 50 puntos básicos, dado que la inflación sigue presionada al alza. De ser así, la tasa de intermediación pasaría de su dato actual del 12% efectivo anual al 12.5% efectivo anual, lo que le daría más gasolina a los fondos de inversión extranjera para que sigan invirtiendo en Colombia y sacándole provecho al carry trade, que sigue más vigente que nunca. Recordemos que Suiza continúa con tasas del 0% y Japón con tasas del 1% efectivo anual. Los principales índices de Wall Street se dispararon ayer jueves, impulsados por un fuerte rebote en los valores de semiconductores. Los futuros de las acciones estadounidenses suben hoy viernes, lo que muestra una extensión de las ganancias registradas ayer. El dólar a nivel global se afianzó hoy viernes, pero se encamina hacia un balance negativo en julio, después de que los datos de inflación más suaves de lo esperado publicados esta semana generaran más dudas sobre los planes de la Reserva Federal de subir los tipos de interés a corto plazo. Por el lado de las monedas fuertes amanecen hoy operando en lateral, el euro en 1.1494, la libra en 1.3436 y el yen por el contrario recuperó valor luego de que el gobierno japonés interviniera en su moneda, amanece hoy en un 160.11. Y por el lado del peso mexicano, en las dos últimas jornadas se ha fortalecido con respecto al dólar, pero amanece hoy en lateral en 17.3534. Ahora abordamos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, como siempre lo recordamos, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, también el dólar australiano, por nombrar esos más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional, que como bien les comentábamos, se viene fortaleciendo después de una caída bastante importante durante la sesión anterior. En este caso, gana 0,52% hasta los 100,38 puntos. Recordemos que al principio de la semana incluso había estado rondando niveles de 101,40 después de la decisión de la Fed y todo lo que estaba sucediendo en materia internacional. Incluso alcanzó a perder el nivel de 100 puntos y nuevamente digamos que se estabiliza alcanzando los 100,37, que es lo que estamos viendo a esta altura en el plano internacional. Fortaleza del dólar que también se transmite a territorio colombiano. Y aprovechando este tema, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de Reformation para celebrar su oferta pública inicial.
Reformation comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en la sesión del jueves bajo el símbolo REF, con un precio de apertura de sus acciones de $15 por título, tras haber fijado el precio de su oferta pública inicial en $15 la noche anterior. La oferta comprende 14.062.500 acciones, lo que eleva la recaudación total a $210,9 millones de esas acciones. Básicamente 9.478.821 provienen directamente de Reformation, mientras que los accionistas actuales venden las 4.583.679 restantes. Se espera que el cierre de la oferta se produzca este 31 de julio, según informó la compañía. JP Morgan y Morgan Stanley actuaron, en este caso, como coordinadores principales conjuntos de la colocación, junto con Citigroup y RBC Capital Markets, actuando, en este caso, como coordinadores conjuntos de la colocación. Aprovechando este toque de campana, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada y en este arranque ya pleno de los mercados. Aquí tenemos entonces un promedio de industriales, un Dow Jones, que de momento está operando con una leve alza por el orden del 0,05%, como bien lo estamos observando a esta altura, hasta los 52.235 puntos. En este caso, pues vemos un Dow Jones que algo está recuperando. Recordemos que ha tenido bastantes, digamos, altibajos en lo que respecta a semanas anteriores, pero ha sido el más sólido, si se quiere, en lo que respecta a la presente semana. En este caso, un Dow Jones que va ganando levemente y que muy seguramente, con respecto a la semana anterior, se cerrará con algo de ganancias, principalmente al cierre también del último día hábil en lo que respecta a julio. En este caso también un Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia, que avanza también de manera leve entre el 0,09% y el 0,10% a esta altura de la jornada, es decir, que se ubica en 7.444 puntos después de un rebote bastante importante. Recordemos que este indicador, tanto con el Nasdaq, que ya lo estaremos revisando, tuvieron retrocesos bastante relevantes durante la semana, durante la sesión, principalmente respondiendo a factores geopolíticos, también de resultados corporativos. Recordemos que se conocieron los resultados, por ejemplo, de Alphabet, también de Apple, también de Amazon, que son empresas de grande capitalización y pues obviamente que repercuten dentro del movimiento de estos indicadores. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que es el que más gana, o por lo menos gana con más fuerza que sus pares a esta altura de la jornada, con un avance del 0,36%, se ubica en 25.212 puntos en este arranque de los mercados, ahí recuperándose de un, digamos, comportamiento, como lo habíamos advertido, que venía siendo bastante diciente en materia de una tendencia a la baja, principalmente por el tema de los semiconductores, que había sido un factor bastante relevante durante las últimas semanas y que al perder, digamos, el mercado un poco de confianza en este tema, hizo que retrocediera el Nasdaq con bastante, digamos, fuerza con relación a sus principales pares. En ese sentido, les cuento que Wall Street opera al alza este viernes en medio de un nuevo impulso para el sector tecnológico, después de que Amazon presentara resultados superiores a los esperados, reforzando el optimismo de los inversionistas sobre el gasto en inteligencia artificial. Las acciones de Amazon se dispararon hasta un 13% en las operaciones previas a la apertura, tras reportar ingresos del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado. El desempeño fue impulsado por la fortaleza de su negocio de computación en la nube, lo que fortaleció la confianza en que las grandes empresas tecnológicas continuarán incrementando sus inversiones en inteligencia artificial. En contraste, Apple caía más de un 7% en el premercado, aunque la compañía superó las proyecciones de ingresos en su tercer trimestre fiscal, apoyada por un crecimiento del 22% en las ventas del iPhone. Los ingresos de su división de servicios quedaron por debajo de lo esperado, lo que presionó el precio del título. Meta Platforms, que había perdido casi 8% en la sesión del jueves, recuperaba parte del terreno al avanzar 1,7% en dichas operaciones del pre-market al inicio de la jornada. El optimismo del mercado se produjo después del fuerte repunte registrado el jueves, liderado por Microsoft, cuyas acciones subieron un 16%, luego de reportar un crecimiento de su plataforma de computación en la nube Azure superior al esperado. Esos resultados impulsaron a todo el sector de semiconductores, con el ETF iShares Semiconductor avanzando más de un 8%. La recuperación siguió a la fuerte corrección del miércoles, cuando el Dow Jones se desplomó más de 1.100 puntos, lo que fue su peor desempeño diario desde abril del 2025, después de que la Reserva Federal básicamente mantuviera sin cambios las tasas de interés, lo que alimentó las preocupaciones sobre un posible retraso del Banco Central en su lucha contra la inflación. Esas dudas también impactaron al mercado de renta fija.
el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años permanecía cerca de sus niveles más altos desde el 2007, después de haber superado el 5,2% tras el aumento de 6 puntos básicos registrado durante el miércoles. Pese a la volatilidad de la semana, los principales índices se encaminan a cerrar en terreno positivo. Antes del inicio de la sesión del viernes, el Dow Jones acumulaba una ganancia semanal de aproximadamente el 0,5%. El Standard & Poor's 500 avanzaba cerca del 0,4% y el Nasdaq Composite subía alrededor del 0,6%. Esto básicamente respondiendo al comportamiento entre el lunes y ya el jueves, obviamente sin tener en cuenta este arranque. En los mercados internacionales, el optimismo también se extendía en Asia, ya que el Kospi de Corea del Sur se disparó más de un 15%, impulsado por los fuertes avances de XI Hynix y Samsung Electronics. En Japón, el Nikkei 225 ganó más de un 3%, el Standard & Poor's ASX 200 de Australia avanzó un 0,27% y el CSI 300 de China subió 1,24%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,11%. En Europa, las principales bolsas también operaban con ganancias. El índice Stock 600 avanzaba 0,8%, mientras que el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania subían alrededor del 0,9%. El FTSE 100 de Londres, del Reino Unido, y el FTSE MIB de Italia también cotizaban en terreno positivo. Aprovechando este tema internacional, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme completo de Hamás y otros grupos armados en Gaza, que una vez se cumpla, implicará la retirada de Israel del territorio palestino. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme completo de Hamás y otros grupos armados en Gaza, que una vez cumplido implicaría la retirada de Israel del territorio palestino. En su red Truth Social, escribió que el desarme se realizará por fases. Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas. A medida que se completa el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza. Dos altos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la France Press que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo, que incluye el desarme del grupo y la retirada gradual de Israel de Gaza. Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y el Consejo de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado. Desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones con Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor en octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza. La Fuerza Internacional de Estabilización a la que se refirió Trump es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo el mando del Consejo de Paz. Una fuente de Hamás había subrayado anteriormente una gran convergencia sobre varios puntos relacionados con las armas y afirmó haber transmitido a los mediadores enmiendas a la hoja de ruta propuesta por Washington y estar a la espera de la respuesta de Israel. Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas deben ser entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar durante el periodo de transición la vida cotidiana en Gaza, y la operación debe realizarse en coordinación con la Fuerza Internacional de Estabilización. Actualmente, con base en Egipto, el comité está impedido por Israel para acceder a la Franja de Gaza, según medios egipcios y palestinos. El conflicto en el enclave estalló tras el ataque del grupo palestino Hamás, que dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Press, basado en cifras oficiales israelíes. Además, Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza. La represalia israelí dejó más de 73.000 muertos, en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU. Israel controla más del 60% de este territorio y, a pesar del alto al fuego, bombardeó el jueves el enclave palestino, causando la muerte de al menos 4 personas, según las autoridades sanitarias locales. El Cairo acogerá una reunión entre los mediadores en Gaza, incluidos Estados Unidos, Qatar y Turquía, para discutir los siguientes pasos en la puesta en marcha del plan de tregua.
y también el tema geopolítico se agudiza por otro de los frentes, en este caso por el lado de Rusia y algunos aliados europeos. Polonia acusó a Rusia de estar detrás del lanzamiento de un misil que impactó en una región fronteriza con Ucrania. Según reportó la policía, una potente explosión despertó a los habitantes de la localidad de Tarnawa Colonia, situada en la región oriental de Lublin, haciendo temblar las ventanas de sus casas. La detonación, que no provocó heridos, dejó un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad. El primer ministro Donald Tusk llegó la mañana del jueves a Lublin para presidir una célula de crisis junto a los ministros de Interior y Defensa. Según sus palabras, no hay ninguna razón para pensar que Polonia fuera el objetivo. De los análisis de la mayoría de los restos, los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso KH-101. El incidente se produjo mientras Rusia lanzaba nuevos ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia. Rusia lanzó contra Ucrania más de 70 misiles y cerca de 300 drones durante la madrugada, causando al menos 8 muertos. Ahora abordamos otro de los temas en cuestión importantes, que es la deuda pública estadounidense. Vamos a revisar, como siempre, el bono de referencia a 10 años, que es ese indicador importante de la salud de la economía estadounidense y que hasta ahora tenemos noticia, ya que se fortalece en tasas 6 puntos básicos hasta un nivel del 4,72%. Esos son niveles básicamente que no se registraban desde enero del 2025. Eso sí, como siempre lo recordamos, son niveles de desvalorización, ya que este mercado presenta un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, cae el precio del bono del papel puntualmente, que es lo que está sucediendo principalmente en esta primera economía del mundo y reaccionando básicamente a nuevamente intervenciones de miembros de la Fed que abogan, en este caso 3 específicamente, Lori Logan, Neel Kashkari y Hartman, por un aumento de tasas lo más pronto posible para frenar el digamos, pico inflacionario que pueda tener en especial el PSE o el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. También abordamos entonces el sector petrolero, contándoles básicamente cómo se comporta el petróleo de referencia ahora en esta altura de la jornada, que recordemos es el de referencia europea y el de referencia mundial, que ayer tuvo una caída y nuevamente hoy repunta por encima de los $90 por barril, con un avance del 1,28%, se ubica en $90,15 a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el WTI, West Texas Intermediate, petróleo de referencia estadounidense, que avanza con más fuerza a esta altura de la jornada, con una ganancia parcial del 2,13%, se ubica en $85,37 por barril. Ahí con esta información les cuento que terminamos este espacio de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.